Hoy es 20 de noviembre, el día en que los fascistas recuerdan que murió Francisco Franco y fusilaron a José Antonio Primo de Rivera. Hoy es 20N y en la República Independiente de la Radio volvemos a poner la guillotina al fascismo. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda the album. Join us for danger, excitement, innovations. En esta república lo que recordamos es que también un 20 de noviembre, en concreto del año 36, murió el revolucionario anarquista Buenaventura Durruti en plena guerra civil. Y exactamente 3 años después, el 20N del 39, arrancó un hipnótico cortejo fúnebre que durante 10 días trasladó los restos de José Antonio Primo de Rivera por media España hasta su entierro en el Escorial. Un ostentoso desfile para encumbrar al fundador de Falange, un partido minoritario antes de la guerra, y convertirlo en un mito, en propaganda de un régimen que tenía que imponerse en una España en ruina, donde cualquier voz contraria era silenciada con la cárcel o la muerte. Por eso algunos se escondieron en el monte para escapar de una y de otra. Los del monte, así se referían mucho a los maquis españoles que comenzaron integrados en la resistencia francesa o en el cuerpo militar guerrillero creado por Juan Negrín en el 37 y desaparecido con la victoria del bando sublevado. Entonces muchos republicanos que no pudieron exiliarse se quedaron en las montañas de León, Asturias, Galicia, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha o Andalucía, sin organización política ni militar. Algunos sí tenían el apoyo del Partido Comunista, familiares o simpatizantes, aunque la mayoría tuvo que robar e incluso secuestrar para sobrevivir. Por eso muchos los consideraban marginados sociales, delincuentes, bandoleros. Pero ellos siempre prefirieron que lo llamaran guerrilleros, porque es lo que eran hasta finales de los años 50, esos miles de emboscados que lucharon por la libertad desde dentro del país o cruzando los Pirineos. Y lo hicieron boicoteando al franquismo, atentando contra su infraestructura e incluso organizando verdaderas ofensivas como la fallida invasión del Valle de Arán en octubre del 44. El primer movimiento de oposición al régimen sobrevivió hasta que el líder del PC, Santiago Carrillo, decidió abandonar la lucha armada y hasta que la miseria, la muerte y la represión se hicieron insoportables. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. La primera regla del Club de la Lucha es que hay que hablar de las luchas. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La segunda regla es que hay que hablar de las luchas que nos inspiran. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. La tercera regla es que la lucha sigue, nunca termina. El club de la lucha. Somos los hijos malditos de la historia. Y el protagonista de este Club de la Lucha muy especial es uno de los últimos maquis vivos de nuestro país, el último maquis catalán con vida. Se llama Joan Busquets, aunque sus compañeros de guerrilla lo conocían como el Sensil. Nacido hace 96 años en Barcelona, en una familia humilde, su padre era militante de la CNT y enseguida entró en contacto con la idea anarquista. Las mismas que con apenas 18 años le hicieron escapar a Francia, donde trabajó como minero, se afilió a la CNT y conoció a otros exiliados españoles antifranquistas. Y en septiembre del 48 se unió al grupo guerrillero de Marcelino Massana, especializado en sabotear al régimen franquista, atacando torres eléctricas con explosivos traídos del país vecino. Solo un año después lo detuvieron en Barcelona, donde sobrevivió a 3 semanas de torturas en calabozos hasta que lo llevaron a la cárcel modelo de Barcelona. Y en apenas 20 días tuvo juicio y condena, pena de muerte por delito de rebelión militar, bandidaje y terrorismo. Suena la ametralladora y Franco se va a paseo. Pena que finalmente le conmutaron por 3 décadas de reclusión. Busquets cumplió 20 años y 6 días en las cárceles franquistas, donde perdió a decenas de compañeros y sufrió hambre, torturas, castigos, trabajos forzosos y mucho odio. Cuando las rejas se abrieron tenía 41 años y heridas psicológicas y físicas que siguieron abiertas por décadas. Literalmente, durante medio siglo siguió supurando una lesión en la pierna de la que nunca le dejaron recuperarse. Todos juntos al combate por la libertad de España.
Pero al recuperar la libertad, al regresar a casa, continuó la persecución, así que en 1971 se exilió a Francia, donde inmediatamente le concedieron el asilo político y ya no regresó. Sentado en el bordillo del portal, con la boina calada siempre como el Che. En verano cumplirá 96. Hoy a sus 96 años este Maquis, como el de la canción de Escape, sigue luchando. Sí, porque ha pedido al Estado español que lo reconozca como guerrillero antifranquista y le reclama una indemnización de 1 millón de euros por las secuelas que le dejaron 2 décadas de encierro en las prisiones franquistas. Y ha viajado desde Normandía hasta España para contárnoslo. Mírale, ahí está, hay tanto que agradecer. Eso es. Mírale, ahí está, hay tanto que agradecerle. Joan Busquets, bienvenido. Buen día. Gracias. ¿Qué tal está usted? ¿Cómo se encuentra? Bien, tranquilo. ¿Sí? Bueno, tranquilo, pero con ganas de seguir luchando. Hombre, y tanto, pero precisamente hoy que hemos ido para manifestarnos en el Congreso de los Diputados, no nos han dejado. ¿No les han dejado? ¿Por qué? Porque no han querido. Vaya, no han dado ninguna explicación. ¿Por qué iban a manifestarse? ¿Qué querían hacer allí? Pues manifestarnos que yo había pasado 20 años de cárcel y que no había habido justicia, vaya. Más o menos es lo que dice la pancarta. Perdona que te interrumpa un momento. Es posible que nos hayas conocido hace poco a través de este canal. Y que no sepas que este programa lo financian nuestros oyentes, los productores. Y tenemos el reto de conseguir 1000 productores más para ser más sostenibles. Entra en carnecruda.es, pincha en el banner más 1000 y haz tu donación. Te necesitamos para nuestro ejército de productores. Ya puedes seguir con el programa. Sí, en julio presentó junto a su abogado un escrito ante el Ministerio de Justicia. ¿Qué le reclama? ¿Por qué le pide además 1 millón de euros? Una reclamación por vía administrativa, es lo que me propuso el abogado. Y empezó, esto lo solicitamos en el mes de julio y caduca en el mes de enero. Después será el contencioso administrativo. ¿Usted por qué pide esto, Joan? Hombre, porque un reconocimiento, y este reconocimiento todos los países democráticos han tenido. Esto Francia tuvo un reconocimiento de sus víctimas, y ¿por qué no España? Dicen que es la primera democracia del mundo. Entonces, que lo demuestren. Hasta ahora hemos estado silenciados en todos los aspectos, sin reconocimiento. Es la primera vez en la memoria democrática que reconocen a los guerrilleros, que antes éramos unos bandidos. ¿Vale? Y esto me ha animado de tramitar todo esto, vaya. El dinero a mi edad poco me importa ya. Ahora, el dinero será, si conseguimos, si ganamos, una de las cosas que será un museo de la gente que luchó. De los maquis. De los maquis. Una parte de este dinero. Hay una parte, la primera es para mi esposa, que la tengo enferma de la maladía de Alzheimer, y ante todo pasa ella, ante todo. Y después lo que quede, pues... yo para mí ya... Bueno, para usted tiene 96 años, pero muy bien llevados. Sí, pero... Y mucha lucidez mental. Sí. Yo con esto ya tengo bastante hablar. ¿Siente que las instituciones españolas claramente no han reconocido a los guerrilleros, a los maquis, y la sociedad? La sociedad, pues... hay una parte de la sociedad pequeña que conoce su historia. Y que tiene inquietudes. Y hay jóvenes inquietudes que tienen inquietud. Pero es una minoría, desgraciadamente. Pero en fin, a mí me ha animado mucho porque he tenido contacto con estos compañeros. Sí, está aquí un compañero de CGT de Berga. De Berga. Joan, que hay un ambiente formidable. Y esto me animó, y además mi presencia anima mucho a la gente allí. Bueno, pues yo hago cada año presencia de esto. Como el año que viene pienso ir al Congreso, al Congreso de los Diputados de Bélgica y Estrasburgo. ¿Y ahí qué hace usted? ¿Contar su historia? Allí contar mi historia, y espero que allí nos dejarán abrir la pancarta. ¿Qué decía la pancarta? ¿Qué decía la Pep, pancarta? ¿qué decía la pancarta? 20 años de prisión,
Sí, 20 años de prisión y por la recuperación integral de los guerrilleros de los maquis. Joan, ¿qué significaba ser maquis? ¿Cómo era eso? Pues era un enfrentamiento contra los golpistas y nada más, era una dictadura. España, en aquella época, cuando entraron los nacionales a Barcelona, pues habían abusos por todas las partes. Ibas al espectáculo, al cine, por ejemplo, y antes de empezar el espectáculo tenías que cantar el carol solo, con el brazo levantado. El que no obedecía esta orden, enseguida pues era apaleado, y las mujeres cortaban el pelo, los hombres aceite de resino, en fin, castigos y hay bofetadas y garrotadas. Una vez estuve presente en el tranvía y había un señor de una cierta edad y hablaba catalán y los falangistas dice, habla como un cristiano, no, tienes que hablar como un cristiano, y a puñetazos lo tiraron del tranvía. Porque hablaba catalán. Porque hablaba catalán. Y ahí decide usted que hay que echarse al monte y hacer la resistencia. Bueno, todo esto yo tuve muchos contactos con, precisamente, prioritariamente pondré a un compañero del club, que era un intelectual libertario, y él me prestaba muchos libros, y cambiamos impresiones. Esto, pues yo me formé un poco en este aspecto, ¿no? Y un día fui a su casa y me dijo su compañero que había sido detenido por prestar libros a los jóvenes. Y bueno, pues sé que lo condenaron después 12 años de cárcel por esto. Y le quemaron toda la biblioteca, que tenía miles de libros. Y bueno, y esto me decidió, lo que has dicho tú, me decidió marcharme a Francia. Y fui a Francia, bueno, estuve en Francia y entré en contacto con lo que habéis dicho antes. Estuve en las minas de carbón y entré en contacto con las juventudes libertarias, porque yo era joven, me estaba más cerca con los jóvenes, que eran más con más iniciativas, sí. Con más iniciativas, como es lógico la juventud. Claro, la juventud es más revolucionaria. Si no vas a esperar ahora de mí. Bueno, sigue siendo usted un revolucionario. Vamos a recuperar toda esa historia, vamos a hacer memoria. ¿Cómo llegó a las cárceles franquistas, o como usted las llama, esos lugares de exterminio? Maquis como el exmilitar republicano Marcel Massana, al que conoció Busquets en Francia. En el 48, con apenas 20 años, se unió a su grupo guerrillero en la comarca catalana del Berguedà. ¿Por qué fue ese el momento en que decidió pasar a la acción y qué se encontró allí? ¿Cómo funcionaba aquello? Bueno, a Marcel Massana lo conocí porque vino allí en las minas a hablar unos días, porque allí celebrábamos los jóvenes, bueno, los jóvenes menos jóvenes, recogíamos dinero para los resistentes, para los maquis y para los presos y familias. Y este dinero iba destinado a estas personas. Y celebrábamos pues bailes, vendíamos pasteles para recoger dinero. Y los compañeros y las personas allí que habían republicanas pues eran generosas, y todo este dinero lo enviábamos a Toulouse, y a Toulouse el comité de... Allí se organizaba la resistencia. Sí, y estos lo enviaban después a las familias y a los presos, etcétera, etcétera. Ahí a usted le pusieron el mote del sencillo, ¿por qué? Esto fue un compañero que estaba en defensa, que le llamaban Cazorla, muy conocido en la época, y dice, pues, porque todos teníamos alias allí, alias, y a mí me pusieron un sencillo. ¿Por qué? Porque a otro le llamaban el tallaventres, no sé por qué, pues, y a otro el tragapanes, ¿vale? y otro el pernales. Todo, no sabíamos en realidad el nombre de cada uno, aparte de Marcelino Massana, que él ya estaba más que conocido, Ramón Vila Capdevila, que era muy conocido en Francia ya con la resistencia francesa. ¿Y cómo funcionaban?
¿Cómo se entendían? Éramos grupos volantes que bajamos de Francia y bajamos. Entraban, hacían incursiones y volvían a salir. Y volvimos a salir. Nuestras incursiones al principio no fueron incursiones de sabotaje. Preparamos un sabotaje que hicimos mucho más tarde y bajamos material. Naturalmente, que íbamos de Francia, de una base que le llamaban Tartas, que estaba en Francia, ¿sí? Hasta pasamos por Berga, que es la base de Ramón, de Vilella, y de allí después a Manresa. Esto pasamos 7 días para llegar hasta Manresa. Y andábamos de noche con macutos que pesaban 40 kilos. ¿Y se alumbraban con faroles, con linternas? No, nada. Nada, a la oscuridad total. Era oscuridad. Claro. Y andábamos de noche, hombre, si llevábamos faroles estábamos estaban perdidos, bueno, ya. ¿Había mucha vigilancia de Guardia Civil? Sí, claro que había. Hombre, la Guardia Civil actuaba más de día. De noche no estaban muy seguros. ¿Les perseguían mucho? Hombre, siempre y además estaba el Somaten, que trabajaba para ellos. Y tuvimos encontronazos con el Somaten. Con la Guardia Civil yo nunca tuve encontronazo, pero con el Somaten sí. ¿Y cómo se entendían un anarquista con un comunista, con un socialista? Porque ahí había de todo, ¿no? No, en el grupo de Massana... ¿Eran todos anarquistas? Bueno, casi. Algunas veces vinieron otros de Andalucía, de otras tendencias políticas, republicanos. Para mí eran todos, porque defendíamos la república. ¿Y había mujeres guerrilleras o tenían algún rol? Sí, las bases eran mujeres. Y que se jugaron bastante porque fueron a la cárcel también, Y algunas que eran activas hasta en las armas también, como la Paquita en Barcelona, que llamábamos de la calle de la Acera, que estaba reunido el grupo en un bar, en un restaurante, que ha estado hasta ahora vigente este restaurante. Ahora ya no existe más. Hace poco, ¿no?, que lo quitaron. Y estaban reunidos y la policía, la Brigada Político-Social, hizo erupción al local. Y manos arriba, y bueno, y los otros quedaron con las manos arriba. Y la Paquita, la mujer del delegado del grupo, que le llamaban Marín, dice: sois unos cobardes, y tiró una bomba de piña. La tiró en el local y mató a un policía, hirió a su propio compañero, y a ella la mataron, naturalmente. Un policía que estaba en la calle la mató en un tiro. Bueno, quiero decirte que estaban, claro, que había mujeres de acción. Esta es una de ellas, más no puede ser. Y cuéntenos alguna de esas acciones de sabotaje al régimen franquista que recuerda, la que más le marcara. Perdón, sí, claro. Hicimos varios viajes, como decía antes, de noche, y yo hice unos 15 viajes, más o menos, para llevar material. Porque esto iba compaginado con defensa, que nos informaban el lugar que podíamos hacer la cosa y que podíamos hacer más daño al sistema, al régimen, vaya. Digamos, sus contactos dentro de la península. De la península, esto mismo. Y Massana, estando en Manresa, le subió un delegado de defensa y dijo que quería que bajara a Manresa, y Massana no era muy partidario de todo esto. Él se encontraba viendo en moto, pero al final los decidieron bajar. Y bueno, y le informaron de lugares que tenía que hacer las cosas de esto. Bueno, y después Massana, ya que tenía todo el material, que habíamos preparado todo esto, hicimos el sabotaje de Terrassa, que fue un sabotaje bastante fuerte. ¿Qué es lo que sabotearon? Pilones de alta tensión. Ajá. Pero varias. Cortes eléctricos. Sí, de grandes de tensión, que dejamos oscuras a Terrassa. Después 1 kilómetro de vía férrea del tren que pasaba. Esto pues estuvo una semana o sí que no tuvieron tren, vaya. Esto paralizó mucho, hizo bastante daño, y más que daño es que se habló mucho de esto.
O sea, que tenía cierta resonancia lo que ustedes estaban haciendo contra el régimen. ¿Y cómo reaccionaba el régimen? ¿Represaliaba a veces a la gente del pueblo que pensaba que estaba en contacto con ustedes? Seguramente, yo no me llegaba esta información. Seguramente el régimen hacía pues cualquier barbaridad de esto. Pues a nosotros cuando caímos a mí cuando caí y fui a la jefatura de la Villa Layetana, pues allí yo sufrí la tortura del sueño. Parece una tortura idiota, pero después que llevas 3 semanas que no te dejan dormir, pierdes el control de todo. Me daban bofetadas y no me despertaban. Esto no lo hicieron todo el grupo que yo estaba expedientado, que era un tal Cres, el comisario, que era un bandido. Y el Cres, pues, hacía las acusaciones y es lo que privilegia. Y bueno, pues esto lo hicieron en vistas para que no que dejara trazas de habernos pegado, porque tenían la intención de que pasáramos el juicio sumarísimo de urgencia, que es lo que antes habéis dicho. Me llevaron de la jefatura de policía, nos llevaron a la Modelo de Barcelona, y 20 días después, antes que se terminara el periodo sanitario que llamaban, eran 20 días, pues pasamos al juicio, un juicio de guerra, sumarísimo. En el que le condenan a muerte. Y nos condenaron a muerte a 3 y los otros 5 a 30 años de reclusión. A mí me conmutaron y los otros 2 fueron fusilados en el campo de la Bota. Entre ellos estaba Saturnino Culebras, el hermano Manolo Sabaté Llapar, que era hermano menor de los Sabatés, y el otro era Saturnino Culebras, que era delegado de su grupo. Ajá. Y como delegado, ¿y a usted? Que tuvieran acción o no acción, era inmediatamente, irremisiblemente condenado a muerte. Esto no había, aunque no tuviera ninguna acción. Era el delegado del grupo, era suficiente. Era un líder de la guerrilla y eso era suficiente para condenarlo a muerte. Para usted le conmutan la pena, ¿por qué? Me lo explico, a veces digo que es una cosa. Mi cuñado tenía un empleado y que me conocía, que era muy católico, y tenía contacto con el confesor de Franco. ¿Fue esto? Yo dudo mucho. Claro. Y sobre todo la Iglesia. Ha contado usted esas torturas de sueño y también ha escrito que muchos perdieron la salud, incluso la razón, en las cárceles franquistas. Hombre, perdías la razón naturalmente después de pasar tanta hambre y malos tratos. Y después una explotación que era inicua, una explotación que era la esclavitud, pues para salirte, porque por el hambre que de esto, yo trabajé 5 años, a trabajos forzados podríamos decir, porque por el hambre, y yo trabajaba por unos moñatos para no morir. ¿Unos moñatos? Allí, sí, unos moñatos. Moñatos. Moñatos, sí. Patatas azucaradas. Sí. Que no lo había entendido. Pero no la amarilla, era la blanca, que era más vulgar. Claro. Y nos daba para comprar 2 o 3 moñatos y era suficiente. Ganaba muy poco, una miseria. Pero esto estabas obligado a hacerlo. Había allí un lugar que le llamaban en San Miguel, que despuntaba, que le llamamos La Torre, que era, podríamos decir, el sanatorio del penal, y habían tuberculosos. Estaba lleno de tuberculosos y morían a cantidad de tuberculosos, de gente. Y cuando estaba repleto, que no cabían más, los llevaban al sanatorio de Cuella, que era a donde estaban los tuberculosos, y allí morían por centenares. Condiciones terroríficas. Y por eso en 1956 intentó fugarse, pero al saltar el muro que daba al exterior, se rompió la cabeza del fémur y el tercio superior de la pierna izquierda, porque había chocado contra el canto de una acequia que no sabía que estaba allí. Quedé inerte en el suelo. Oí pasos que se acercaban. Eran 2 guardias civiles. Uno de ellos me propinó un culatazo que me abrió la nariz en 2.
Me cogieron de las manos y me llevaron a rastras. Mis pies desnudos rozaban en el adoquinado de la carretera. 5 horas después, al toque de diana, vinieron 2 presos a recogerme y me depositaron al suelo en una celda de castigo. Aquella mañana fatídica recibí la visita del médico de la prisión. Ordenó que me instalaran en una cama, pero el carcelero se opuso. Eran órdenes del director. El médico no insistió. Pasé 7 días, en pleno invierno, tirado al suelo sin asistencia médica. Esto lo escribía usted mismo en la carta en la que cuenta su historia. ¿Qué secuela le dejó ese accidente? Sí, muy fuerte. Estáis bien informados. Hemos puesto a trabajar a nuestros informadores. Tenemos efectivamente buenos informadores, pues somos una guerrilla informativa, además. No sabe usted bien. La pregunta es... Sí, ¿cómo sobrevivió a ese accidente y qué secuela le dejó? Bueno, secuelas mucho. A mí, claro, llevaba 7 días en celda de castigo, en pleno invierno, hacía mucho frío, y en unas condiciones, pues yo tenía el fémur y el tercio superior del fémur roto. O sea, era una grave, la lesión era grave. Y los compañeros, bueno, los presos del penal en general protestaron porque no recibían los cuidados necesarios. Y después en la calle, en Valencia, también los compañeros empezaron a protestar. Y la Dirección General de Prisiones, por temor que se levantara una campaña internacional, pues me enviaron a operarme en el Hospital Provincial de Valencia. Me operó el doctor Trigo, que era un republicano, y la operación salió bien dentro de lo que cabía, pero dejó trazas, naturalmente, llevaba todo aquello, dejó trazas, y la herida me estuvo supurando durante 50 años. ¡Qué barbaridad! Y yo tengo la pierna hecha agujerada por todas partes. En fin, esto es fácil, lo que digo, no... Fácilmente comprobable. Comprobable, vaya. La nariz también está comprobable. Sí, se puede ver, se puede ver. Sí, está todo comprobable. Por los golpes. Lo llevo todo encima. Así que va siendo hora de que se restituya la memoria de estas personas y se le compense a alguien como Joan por todo lo que ha tenido que sufrir, que ha tenido que pasar, precisamente por luchar por la democracia en este país. Usted entró con 21 años a la cárcel y salió con 41. Con 41. ¿Qué significa para alguien pasar toda su juventud entre rejas? Pues integrarse en la sociedad fue terrible, porque, en fin, todo ha cambiado. Los semáforos, cuando yo entré, sí, conocía que había un semáforo que la gente hablaba como algo especial, decían un cerebro electrónico, sí, o algo así. Bueno, claro. Pero cuando salí había semáforos en cada calle, y sobre todo en una ciudad como Barcelona. Y un día pasé por esto y estaba rojo y el chofer de un vehículo dijo: ¿no te das cuenta que está rojo? ¿Estás atolondrado? Y en realidad es que estaba atolondrado. Estaba atolondrado. Sí. Y el haber perdido los mejores años de su vida, los que uno vive con mayor, como usted dice, ¿no?, con mayor energía entre rejas, eso sí debió de ser muy duro. Es por esto que yo busqué la libertad. Siempre la busco, la libertad. La libertad la busco ahora, incluso en la calle. Porque siempre hay algo que... la libertad no la encuentras perfectamente. Es permanente la libertad, la búsqueda de la libertad. ¿Qué es para usted la libertad? La libertad es estar independiente y encontrarme bien, pero naturalmente siempre hay algo. Es una lucha constante, vaya. ¿Y nunca dudó de sus ideales? No, esto me da fuerza. Me da fuerza. Me da fuerza y además, hombre, yo por integrarme debo mucho a mi compañera, que una francesa que conocí en Francia, de pueblo. A donde usted tuvo que exiliarse después de salir de la cárcel. Sí, sí. No, nos conocimos en la estación, por azar. Anda. Me preguntó... yo digo, pues cae usted mal, que yo soy un extranjero, no sé nada de lo que usted me pide. Pero entramos en conversación muy amena y coincidimos en muchas cosas, vaya, y una amistad que
inmediatamente nos formamos. ¿Un flechazo? Nada, Eso fue un flechazo, Joan. Yo tuve mucha suerte de encontrar la mujer que me hacía falta. Tuvimos un hijo que ahora tiene 49 años. Qué bien. Y en fin, la vida por este lado ha sido bien, lo mejor que he tenido en mi vida, ¿no? En estos años. Pero siempre he estado trabajando en esto. Hasta mi compañera, cuando trabajamos y enviamos dinero, ayuda a los presos que estaban podidos en la cárcel. Ella nunca se opuso a esto. Y naturalmente, era anarquista ella sin saberlo, porque no lo sabía. Pero resulta que era muy amante de Brassens. Sí. Y de Leo Ferrer. De gente, de cancioneros anarquistas, vaya. Todos ellos eran anarquistas. Y ella, pues, se hizo, las ideas venían de aquí. Y claro, una vez viene un compañero de Perpiñán y dice, tus ideas son totalmente anarquistas. Mi compañero se quedó parado. ¿Y a usted todas esas ideas anarquistas le han merecido la pena después de todo lo que ha tenido que pasar? Yo no me arrepiento de nada. Estoy orgulloso y para mí ha sido un honor de haber luchado junto a gente de valía, como era Marcelo Massana, Ramón Vila Capdevila y los que lo acompañaban, y los jóvenes que como yo, que colaboramos en realizar todos aquellos sabotajes. Para mí es un orgullo. Para nosotros es un orgullo que esté usted hoy aquí contando esta historia de un luchador que luchaba a los 20, que siguió luchando con 40, con 60 y que con 96 años sigue luchando por el reconocimiento y la memoria de aquellos que ayudaron. Y que no ha terminado aquí. Y que no ha terminado. Siempre hay algo, porque la libertad siempre hay algo. Ahora hemos conseguido, pues hay que conseguir lo otro. Y siempre es así. Vaya, esto es la experiencia que me ha dado la vida. Joan, ha sido de verdad un placer conocerle y charlar con usted. Y a mí, vosotros, que sois muy simpáticos. Joan tenía que marcharse, pero antes de hacerlo, él y sus compañeros nos contaban cómo no se organizaban solo en el monte, también en las cárceles se organizaba esa resistencia entre todos los que estaban presos. Aquí también necesitamos organizarnos, los partisanos de la radio. Te necesitamos para no tener que lamentar nuestra desaparición. Pásame más pan, esto está buenísimo. Lo sé, porque es de secanos vivos. ¿Eso dónde está? Esos son cultivos de secano de cereales y vid, sostenibles y rodeados de plantas y animales silvestres. Vamos, menos plagas y pesticidas y más biodiversidad. Y más lucha contra la despoblación y el cambio climático. Así que hay productores y agricultores que creen en un futuro mejor. Y más realista, porque este modelo es rentable. Y más local, tradicional, comunitario. Vamos, que por eso está tan rico. Pues verás cuando pruebes el vino y la cerveza. ¿Dónde? En la Feria Biocultura en IFEMA de Madrid del 21 al 24 de noviembre. ¡Viva Secanos Vivos! Un proyecto de SEO BirdLife. Con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea Next Generation. Somos esa resistencia republicana que os necesita en este monte rebelde e independiente para combatir el odio y la agitación. Así que hazte productor o productora en carnecruda.es y financia la acción directa. Y toda buena resistencia antifascista necesita buenos libros de resistencia antifascista. La peregrinación avanza. No es procesión ni entierro. Es el último desfile de quien regresa a casa victorioso para su descanso eterno. Así es como han concebido esta epopeya sus ideólogos. Transportar a hombros el cadáver de José Antonio por la España roja que se ha mantenido leal a la República hasta el último suspiro. El traslado pretende ser una demostración de fuerza del bando vencedor. Un acto de afirmación ante los propios. Un mensaje de advertencia para los disidentes. Aquí hay nuevos dueños, un nuevo timonel. Admiradlos, temedlo. Es la hora de la épica. 3 años después del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera en Alicante, en noviembre de 1939, un tétrico y aterrador cortejo fúnebre de falangistas trasladó su cuerpo durante 487 kilómetros hasta enterrarlo junto a los reyes de España
en el monasterio del Escorial con todos los honores del nuevo régimen, que lo utilizó como mito fundacional, el mártir redentor de la nueva patria resucitada de las cenizas de la guerra. Fue un desfile propagandístico de 11 días y 10 noches retransmitido por radio y prensa para demostrar quién mandaba y subir a los altares del franquismo a quien en las elecciones del 36 apenas había conseguido aglutinar 46.000 votos, es decir, un 0,7% del electorado. Ese es el hilo conductor de Presentes, la última novela de Paco Cerdá, una crónica de aquellos días que recupera la historia de Primo de Rivera y su mitificación, pero también la de los invisibles, los represaliados y represaliadas que fueron condenados a muerte, encierro u olvido al terminar la Guerra Civil. Y es nuevamente un libro extraordinario que combina la historia con mayúsculas y con minúsculas, con la poesía de una prosa que te martillea como los pasos de ese espeluznante cortejo por la seca y rota España de la posguerra. Querido Paco Cerdá, bienvenido de nuevo. Javier, buenos días, buenas tardes, y es un honor para mí estar con vosotros. Sobre todo es un honor seguir a Joan Busquets, ese maqui con el que habéis hablado y que me ha emocionado tanto, ¿no? Oírle hablar de esas heridas que en su caso duraban 50 años supurando, y creo que a este país también le pasa algo similar. Él hablaba también de la tortura del sueño que le aplicaron en su tiempo, y algo así estaba pensando que le ha pasado a este país, que nos han sumido en una especie de narcolepsia, en una tortura que nos hace olvidar aquello que pasó en nuestros peores años seguramente del siglo XX, en ese año 39, ese año cero, en el que, como bien decíais, se inicia un cortejo de 467 kilómetros y detrás de él se inicia una historia de represión, de resistencia y de dignidad, como es el caso que nos ha acompañado con Joan y que me ha encantado escuchar. Sí, qué bien que nos despiertes de ese sueño, de esa tortura de sueño y olvido, con un libro como este, que además sigue al del 14 de abril. ¿Qué te llamó la atención para que ese cortejo se convierta en el hilo conductor de Presentes? Sin duda, el impacto de la estética fascista, creo que la estética más negra que acompañó a este país en ese cortejo. Afortunadamente, hay imágenes de esos 467 kilómetros recorridos al paso marcial de la Falange. Imaginemos un ataúd caminando al frente, transportado por las falanges de las 50 provincias españolas, con relevos de 10 kilómetros, caminando de día y de noche, caminando en silencio, rezando, gritando Viva España, pasando por aquellos pueblos que habían sido leales a la República y que durante esos mismos días, del 20 al 30 de noviembre del 39, están cruzados por el odio, por los fusilamientos, por los encarcelamientos, por el exilio que ya está tomando muchas personas, y ver esas imágenes tan duras y tan, ya digo, de una plástica nazi, con banderas nazis incluidas cuando llegaron al monasterio del Escorial, me pareció tan duro que me hizo pensar enseguida en el reverso, en la cara B, en qué estaría pasando debajo de la alfombra de ese país que estaba sometiendo al silencio y a mucho más que el silencio, como acabábamos de escuchar, a más de la mitad de la población de España. Y justo quise hacer ese juego de espejos, ¿no? De anverso y de reverso. ¿Qué estaba pasando al mismo tiempo en el desfile? ¿Quién se unía? ¿Dónde paraban? ¿Cómo se engrandecía a un mito que desbocaba la escala humana hasta convertirse en casi un mesías, como decíais vosotros? Alguien que significaba o simbolizaba la cruz y la patria, y cómo se entregó la vida por parte de un bando a esas dos ideas, obviando evidentemente aquella otra España que quedó huérfana de memoria histórica, pero ellos sí que crearon memoria histórica. Entonces, por un lado, quería reconstruir cómo fue aquel viaje, aquella peregrinación fantasmagórica, digna de ser conocida, y reconstruirla al detalle desde la no ficción pura, y al mismo tiempo ir comparándola con casos como el de Miguel Hernández, Elena Fortún, Miguel de Molina y muchos otros olvidados, esa minúscula de la posguerra, que nos dan el termómetro de lo que realmente era finales del año 39. Claro, es que lo que nos estaba contando Joan sucede en paralelo a lo que nos vas a contar tú. Ahora iremos a esas otras historias, pero antes vayamos a la mitificación del personaje. Claro, la construcción del mito empezó antes de ese cortejo. De hecho, se ocultó su fusilamiento y lo convirtieron en el ausente. ¿Cómo se planificó esa mitificación? ¿Qué intereses había detrás? ¿Y quién era José Antonio Primo de Rivera? Es una figura muy desconocida, más allá del estereotipo de que este
durante décadas en las aulas de los colegios junto al crucifijo y el retrato de Franco. Pero realmente es una personalidad muy interesante de conocer, de descubrir, con muchos matices. Evidentemente nos chirría y nos echa para atrás a la gran mayoría de nosotros, pero he intentado mirarlo de frente a los ojos, como ha hecho Scurati con los libros sobre Mussolini, ¿no? Sí. Para ver qué hay detrás de la figura del hijo de un dictador, el hijo de Miguel Primo de Rivera, un diputado que solo está 2 años como diputado, que solo dirige la Falange Española, que la funda y la dirige solamente durante 3 años. Hay que recordar que Mussolini estuvo 21 años y Hitler 24 al frente de sus partidos fascista y nazi. Él solo estuvo 3, que pasó prácticamente toda la guerra en la prisión, toda la guerra hasta los 6 meses de guerra hasta que fue fusilado en el patio de una cárcel. Era un hombre con un gran impulso místico. Decía que valía más una ilusión que una realidad, defendía la violencia, por supuesto, atacaba la democracia, atacaba a los partidos políticos, digamos que era un populismo avant la lettre en aquella España de los años 30. Y bueno, tenía una caravana o una corte literaria, él era un poeta sin obra, admiraba mucho la poesía. Y al final, su propuesta política, lo curioso es que solo, como comentabais, solo concitó el apoyo en sus últimas elecciones de 46.000 personas, el 0,4% del electorado, frente a las masas que apoyaban a Hitler y a Mussolini. Aquí, al partido fascista español, que fue Falange Española, solo lo apoyaron 46.000 personas. ¿Por qué después el franquismo incipiente crea ese, digamos, boato para erigirlo en un mártir y en un ícono? Evidentemente está la guerra por medio. Está una falange que durante la guerra, ya muerto José Antonio, ya post José Antonio, porque hay distintas falanges. Está la Falange Española que funda él, después está la Falange Española y de las Jons, que se unen para sumar más peso político y electoral, y después ya, con José Antonio muerto, está Falange Española tradicionalista de las Jons. Claro, ahí es como mezclar churras con merinas, ¿no? Mezclar a los carlistas con los falangistas, que tendrán que ver unos con otros, ¿no? Pero sí que interesaba crear ese movimiento tan inmóvil, tan fosilizado, tan esclerótico, que durante casi 40 años dirigió este país. Entonces, creo que en parte, para Franco, que José Antonio había sido alguien que no le caía nada bien, que era muy distinto a él, que no se llevaban nada bien, solo se vieron una vez en persona, en vida, durante un tiempo, salvo un saludo en otra ocasión, pero que no se llevaban nada bien. Creo que simbolizaba ese mártir de mártires que servía para recordar la muerte que habían tenido que sufrir muchos de los soldados o voluntarios del bando nacional para ganar esa cruzada, como ellos decían. Entonces era un muerto muy útil que en vida era muy inútil para Franco y muy molesto, pero que muerto tuvo un gran poder de influencia. Toda la influencia que no tuvo en vida la tuvo en muerte. Y creo que recrear toda aquella parafernalia, incluso subsumirse en su propia retórica, que es lo que he intentado en esas partes del libro que se habla del cortejo, para escuchar y para sentir y para revivir un poco cómo se intentaba edificar un nuevo hombre. Igual que Alexievich, la premio Nobel, escribió El fin del Homo Sovieticus, ese Homo Sovieticus que quería nacer de la nada, que quería ser un nuevo hombre en el mundo. También la Falange intentó algo similar, intentó crear ese Homo Franquistus, digamos. Sí, es así, además así lo dice. Sí, nos puede dar terror, ¿no? Pero querían crear una nueva España con unos nuevos hombres y unas nuevas mujeres, el papel de Pilar Primo de Rivera y su fundamental. Para crear una nueva mujer. Ella decía, casaos, y ella no se casaba. Tened hijos, y ella no los tenía. Quedaos en casa, y ella lideraba un espacio público como era el de la sección femenina que llegaba a enfrentarse hasta Franco, ¿no? Entonces era ver esa España incipiente del año de la victoria, funestamente denominado por el régimen, y al mismo tiempo, claro, porque si no, no podría soportar un libro yo así, al mismo tiempo contraponerlos con toda ese caleidoscopio de historias, de represión, de resistencia, que dan justamente la imagen de lo que realmente fue aquel país. Pues precisamente vamos a hablar de esas historias, porque como decíamos, no solo está presente José Antonio, la novela está repleta de relatos de resistencia protagonizados por personas anónimas y otras muy conocidas. No te debo, no te pido. Como Miguel Molina, que intentó dejar de actuar en el Teatro Pavón de Madrid porque un falangista se llevaba prácticamente todo su dinero, pero lo que se llevó fue una paliza por rojo y maricón, y al final no le quedó otra. ¿Qué simboliza su historia? Que es una de las primeras, si no la primera que aparece en el libro, si no recuerdo mal.
Pues simboliza cómo el miedo es uno de los detonantes que utiliza una dictadura para inmovilizar a la población, para que no haya más Joan Busquets entre la sociedad, y cómo aquellos valientes que superan el miedo y el peor de los miedos, que es el miedo al miedo, son los que nos iluminan y nos alumbran y nos sirven de referentes. En este caso, Miguel de Molina, que después de darle aquella paliza por rojo y maricón, le dijeron, y dejarlo malherido y con los dientes partidos y con el aceite ricino tragado y rapado el pelo a las afueras de Madrid, lo normal, si hubiera sido un Javier Gallego o un Paco Cerdá del Montón, hubiera sido quedarse en su casa escondido o emprender una huida lo más segura posible. En cambio, él decidió hacer justamente lo contrario. Decidió ponerse una peluca, que le repararan los dientes un dentista, y en esos mismos días, entre el 20 y el 30 de noviembre, volver a los escenarios y volver a cantar y volver a bailar y volver a crear arte, que es para lo que él había sido engendrado y había nacido. Y no pudieron callarlo y no pudieron frenar. Entonces, esos ejemplos son los que a mí me sirven para creer que nunca nada está perdido. Mira, decía el historiador Edward Palmer Thompson, que es un historiador de los que para mí son referencia por su mirada al hombre y a la mujer como esos seres minúsculos que conforman la historia. Decía él que muchas veces los callejones de la historia a veces no son callejones en perspectiva. Quizás sí, quizá a Joan Busquets cuando lo encerraron parecía que había perdido, pero a veces las derrotas son victorias en diferido. No la pantalla esa de plasma en diferido que decía un político nuestro, sino son victorias en diferido. Y en este caso, la dignidad de Joan Busquets hoy hablando en vuestro programa y la indignidad quizá del Congreso de no atenderlo como merecía hoy a una persona que tanto luchó para que haya un Congreso de los Diputados, digamos, libre en este país, o Miguel de Molina, esa dignidad de superar el miedo al régimen y volver a cantar, creo que nos ayuda. Y en este caso, gentes como las que llenan este libro son victorias en diferido. Quizá parecieron derrotas y las pagaron en sus carnes, porque a Miguel de Molina le dieron una paliza y a Miguel Hernández lo dejaron morir en la prisión. Pero después, gracias a ellos, les debemos mucho, ¿no? Creo que conseguimos algunas victorias, no muchas quizá, no la victoria completa, pero eso de completo y total, como decía Joan antes, la libertad siempre se va construyendo. En presente aparecen topos, mutilados, presos, fusilados. También descubrimos que esos días de desfile el periódico Luna se escribía en clandestinidad en la Embajada de Chile en Madrid, o que el poeta Miguel Hernández lo contaba, esperaba su condena en prisión, o que la escritora Elena Fortún huía al exilio en barco mientras la hija de Franco devoraba sus libros. De todas estas historias, ¿cuál te ha sorprendido más? ¿Y por qué has querido ponerte otra vez en el lugar de tantas personas a la vez? A la segunda pregunta, ¿por qué me he querido poner en el lugar? Suena un poco a diván y tienes razón, podemos hacer una sesión entre diván y espiritista de por qué no. Voy resiguiendo desde el peón a 14 de abril a presentes. Estos presentes que querían ser borrados, por eso el título del libro, estaban presentes, los querían ocultar, los querían esconder, pero ellos estaban presentes. Aunque estuvieran en las cárceles como un polaco que en vez de levantar el brazo en alto al saludo falangista, levantaba el puño y decía viva la URSS y viva Stalin, hasta que le dieron de palizas que lo volvieron loco en la cárcel de San Miguel de los Reyes. Un episodio muy, muy conmovedor para mí. También pienso en Eulalio, ese joven de 19 años que estaba en un campo de concentración de Francia, Eulalio Ferrer, que estaba rodeado de piojos, de pulgas, que estaba preocupado porque se le había caído el pelo de repente, seguramente por todo el estrés traumático que estaba viviendo, y que entre aullidos de hambre de hombres que estaban en su mismo barracón, entre cánticos esperanzados cuando llegaba el 14 de abril, o cuando llegaba el 1 de mayo, o cuando llegaba el 14 de julio, o tristezas tan grandes cuando llegaba el 19 de julio y todo el campo de concentración lleno de españoles recordaba el golpe militar que había acabado con la República, pues él se aferraba a una esperanza que se llamaba Silvia, una chica a la que no conocía en persona, pero que la habían presentado por carta. Era una novia de carta, que se estilaba mucho en aquella época. Se habían cruzado una foto cada uno y eran novios por carta, y cada uno estaba en un campo de concentración, y entre ellos dos se soñaban con pasear juntos de la mano por los campos elíseos de París. Y esas imágenes, me estoy con el vello erizado ahora mismo, porque me parece que cada uno se aferra a lo que puede en cada momento de su vida, y por eso logra sobrevivir. Otros sobrevivían recordando el Quijote. Había un
un campesino de Alcoriza que se llamaba Marcelino, que le escribía cartas a Benigna, su mujer, y le decía que criara muy bien a sus hijos en ese ínterin en el que estaban separados, y empezaba a decirle frases hechas de Sancho Panza, era hilarante, ¿no? Pero era tan emocionante verle cómo se preocupaba de que sus hijos, le decía a uno, no juegues a las cartas, porque las cartas está ya escrito, bastos te pegarán, espadas te van a herir con un puñal, copas te vas a emborrachar, oros, cuidado con el dinero que es peligroso, apártate de las cartas. Y es toda esa minúscula de la historia, toda esa vida pequeña que creo que ayuda a conformar mejor ese friso tan grande y tan ampuloso y tan abstracto y tan falso que es la historia en mayúsculas. Lo cuenta también en la radio como lo escribe después en el papel. Es un libro apasionante que tiene historias sorprendentes como estas que os está relatando. Como ya hizo en el 14 de abril, ha consultado archivos militares, libros, telegramas, cartas prensa de la época, hasta caminó por el mismo recorrido del cortejo porque Paco Cerdá no está muy bien de la cabeza, aunque me ha asegurado que es la última vez que se mete en un lío de estos. Y en esta novela, además, ha saldado una cuenta que tenía pendiente desde el 14 de abril. Contar la historia de su abuelo, contar su historia. ¿Cómo se cuentan 47 vidas? ¿Y por qué tú no cuentas esa otra vida rematada en plomo y laurel? Sangre de tu sangre, un trozo de tu historia. Quizás el motor de alguno de tus libros si cuentas tantas vidas lejanas. Pero esa pregunta la evitas, nunca te la quieres responder. 47 fusilados hoy en el paredón, el muro perforado, los camiones cargados con los cadáveres y luego las manos de Leoncio el enterrador. Y la fosa común, cima de un pueblo hundido. Y el silencio, pesado, después. El silencio para siempre. Ya prou, ya basta, Paco. Ya prou, te decía tu abuelo al recordar la historia de su padre, un concejal de Unión Republicana de Burjasot, al que fusilaron en Paterna cuando tu abuelo solo tenía 17 años. ¿Cómo fue esa conversación, que además él trataba de rehuir, y qué ha supuesto para ti incluir su historia en este libro, entre tantas otras historias? Pues muchas gracias, Javier, por la introito que has hecho al tema, porque para mí sí que era emocionante. Nunca escribo de mí en mis libros, no me interesa, no me intereso. Pero salvo las colecciones de cromos antiguos que tú sabes que tengo y de medallas olímpicas antiguas que atesoro y que por eso me llamas loco y por otras cosas que no diremos en público. Bueno, pero afortunadamente estás mal de la cabeza, lo digo con todo mi cariño. Ya lo sé, yo también lo acepto con todo el cariño y lo reivindico. Hay que estar un poco loco, si no creo que la vida es un poco aburrida. Pero nunca escribo sobre mí, pero en este caso creo que me lo debía y se lo debía. Él es muy discreto, mi abuelo, tiene 99 años, los cumplió esta misma semana. Y en 14 de abril no pude explicar su historia porque cuando su padre lo llevó a hombros para celebrar la República, era el 15 de abril. Entonces, como todo mi libro discurría el 14 de abril, intento siempre que todos mis libros sean no ficción pura y que no haya gatos por liebre, pues no pude contar su historia. Aunque me hubiera gustado retratar a ese pequeño Pepe de 6 años, celebrando la llegada de la República en Valencia, sin saber que su padre sería concejal después, durante los años de la República, que acogerían a niños evacuados de Madrid en casa y que vería cómo cogían las algarrobas como si fueran chocolate y se las comían aquellos pobres niños llenos de miseria y de carestía. Pero sabiendo menos todavía que después de acabada la guerra lo detendrían en su casa, se lo llevarían, estaría 4 años en prisión, 4, y en el 43, cuando ya ninguna falta hacía, nunca hace falta, ¿no?, un fusilamiento, sea quien sea, sea José Antonio Primo de Rivera o mi abuelo Paco Arroyo Rubio, pero se lo llevaron y lo fusilaron en el 43, en mayo. Mi abuelo tenía 17 años y nunca lo superó. Siempre fue un trauma enorme. Nunca pudo contarme bien y nunca ha podido explicarme con todo detalle. Sí, cosas sueltas, sí, pero sufría mucho. Y por eso ya llegué a un punto en que me dije que vale, que a mí me gusta mucho la memoria, me gusta mucho la historia, pero no me gusta hacer sufrir a mi abuelo y por eso no quería sonsacarle más detalles de los necesarios. Pero bueno, esa página y media en la que cuento su historia sirvió para, por un lado,
bueno, dejar constancia de lo que sucedió en mi familia, que quizá, bueno, sean algunos de los motores que mueven estos libros o esta mirada hacia la historia y hacia la memoria. Decía García Lorca que hay que recordar hacia el mañana. Me gusta pensar que la memoria también sirve para eso, ¿no? Para construir un futuro mejor. Y la emoción ha sido doble porque cuando estaba escribiendo el libro, mi abuelo tenía 97, 98, y yo esperaba acabarlo y que pudiera leerlo, ¿no? Y lo ha leído y cuando se lo llevé, le dije que él no sabía nada, pero que había una página y media muy emotiva para él y para mí que si no le importaba se la iba a leer. Se la leí en voz alta y fue uno de los momentos más, bonitos de la vida. Y si me permites, Javier, ha pasado algo extraordinario y es que una persona en Zaragoza, bibliotecario, resulta que leyó el libro Presentes y una mujer que me conocía porque me había presentado el libro ahí en Zaragoza, le preguntó que qué tal le había parecido el libro y le contó una historia asombrosa. Y es que su padre le dijo, me ha gustado mucho el libro, pero especialmente un capítulo, el de los 47, donde yo cuento la historia de mi bisabuelo, Paco, que fue fusilado en Paterna. Pues resulta que el padre de este hombre de Zaragoza había sido miembro de un piquete de fusilamientos en el cementerio de Paterna. Había sido uno de los que fusilaban a todos los represaliados. Y había estado destacado allí entre el 39 y el 45, en los años en que mi bisabuelo había sido fusilado. Y le contó que su padre era un joven de, creo que 19 años, cuando tuvo que fusilar. Y aquel primer día se le encasquilló el arma, el fusil, el sargento lo abroncó, finalmente pudo disparar. Y estando en el lecho de muerte, tantos años después, todavía contaba esa historia y decía, lamentándolo, era tan guapo, se supone que, claro, que aquel hombre que tuvo delante y que tuvo que fusilar. Entonces yo, no sé, bisnieto de una persona que había sido fusilada y este hombre, hijo de un fusilador, a su pesar seguramente, y perseguido por esos demonios toda su vida. ¿Qué historias, no? Se cruzan en nuestro país y en nuestra memoria? Por eso cuando dicen que hay demasiados libros sobre la guerra, sobre la posguerra, pues bueno, uno no puede más que o reírse o rebelarse, ¿no? Y en este caso creo que lo segundo que hacéis vosotros es lo mejor. ¿Qué historias se cruzan en este libro de Paco que es imprescindible? Que habla de ese cementerio de Paterna, donde fue fusilado su bisabuelo, que se conoce como el Paredón de España, porque allí asesinaron a 2.238 personas solo entre el 39 y el 57. Y ese capítulo es uno de los más emocionantes del libro porque además de la historia de su familia, explora distintas formas de contar a 47 personas que fueron fusiladas allí en Paterna, pues recordando sus nombres o sus edades o sus profesiones, sus vidas. Sus vidas, las vidas de todos esos olvidados que él recuerda. Paco, enhorabuena por partida doble. Primero por haber parido este libro sobre un entierro y por haber parido con tu chica un primer hijo, que es un nacimiento que llega al mismo tiempo que nace este libro. Exactamente, que tiene un mes y está llorando en la habitación de al lado, lo cual es, creo que buena señal o mala, no sé, porque todavía no he aprendido a ser padre. Muy buena señal. Te dejamos ir, que estés presente para atender eso es. Paco, enhorabuena por el libro, es una maravilla, de verdad, como era 14 de abril y como era también El Peón. Muchas gracias a los dos y es un placer, como siempre, escucharos y participar de este proyecto tan chulo que es Carne Cruda y Larga Vida. Ojalá el reto más 1000 merece la pena que se lleve a cabo. Gracias por esa cuña, compañero, te queremos mucho, hasta la próxima. Igualmente, un abrazo, hasta luego. Y mañana tenéis cosas que escuchar aquí. Mañana volvemos con otro programa, que ya lo escucharéis mañana. Sí, bueno, es sobre la COP. Mañana lo podemos decir, va sobre la COP, la cumbre climática en Azerbaiyán. Muchísimas cosas que contar, muy interesantes y muy urgentes. Hasta entonces. Salud y República. Y que la radio os acompañe. Si te ha gustado este contenido, necesitamos 1000 productores más para hacerlo posible. Entra en carnecruda.es, pincha en el banner más 1000 y haz tu donación.